Juicio fue quitado, su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fui herido. Por la rebelión de quién dice, de mi pueblo fui herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Porque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y con todo eso, Jehová, el verso 10, quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Gloria al Señor. Dele un aplauso al Señor. Hablamos del poder de la cruz. Hablamos del poder sobrenatural. Escuche bien, si nosotros podemos hacer memoria y hacer un recuento, en el libro de Isaías se está profetizando no solo la muerte y la resurrección de Jesús, sino que el perdón del pecado. Roma, para entonces, era la que gobernaba el mundo. Ellos eran implacables. Escuche lo que voy a explicar. Eran indómitos. Era el tipo de imperio que gobernaba y conquistaba por la fuerza. Imponía sus características o sus caracteres a los diferentes pueblos, imponía sus costumbres, imponía todo lo que fuera. Su poderío del ejército era impresionante. Eran expertos en matar. Escuche, traen a un carpintero para que muera. En Mateo 27 nos habla la escritura. El carpintero tiene que morir en la cruz del Calvario. Y nosotros miramos, escuche bien, a la luz de la palabra, que la palabra nos enseña. Mateo 27 nos dice la palabra lo siguiente: entonces los soldados, el gobernador, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Este pretorio constaba prácticamente de anillos de seguridad. Estaba rodeado por soldados que cuidaban al gobernador de Judea o de Palestina. Escuche lo que estoy explicando. Ellos, aunque Israel tenía su propio gobierno religioso y político, ellos ejercían autoridad sobre Israel y sobre todos los pueblos que se congregaban ahí. Y para ellos ejercer autoridades que ellos le brindaban o podían darle a poner a alguien absuelto o dejarlo ir libre o llevarlo a la cruz. La cruz representaba el poder de Roma. Dígalo conmigo, la cruz representaba el poder de Roma, su tiranía. Escuche bien, porque eran tiranos. Aparte de ser tiranos, eran saqueadores, ladrones, malvados. No les puedo decir otra cosa yo al imperio romano. Pero el poder de la cruz para ellos representaba autoridad. Escuche bien, sujeción a los otros gobiernos. La gente tenía que sujetarse, nadie quería morir de esa manera. Y el que moría en esa cruz era la muerte más terrible o más odiosa o lo más despreciable. Era lo más detestable que se pudiera decir. Y mire que es increíble porque ¿por qué quiero hablar del poder de la cruz? Porque muere. No es la cruz en sí la que tiene el poder. Es quien muere sobre la cruz. Es aquel que no se encontró mentira, dice, en su boca. No se encontró engaño en su corazón. Su sangre es santa y por eso fue derramada. Por eso hablo sobre el poder de la cruz. Hablo de algo sobrenatural, extraordinario. Mientras Roma manifiesta su poder, manifiesta su gobierno, prácticamente Roma estaba manifestando el gobierno del diablo. Escuche bien, pero Jesús viene a quebrarle el gobierno al diablo y a tomar autoridad sobre de él. Un hombre humilde, sencillo. No lo hace con fuerza humana. No busca un ejército. No toma espadas. No toma ventajas. Aunque él puede orar al Padre y legiones de ángeles se moverían, escuadrones de ángeles vendrían a su rescate, él no lo hace porque él tiene que ser el sacrificio perfecto sobre lo que representaba para Roma su poder. Él debería de ser la diferencia. Él debería de establecer un nuevo comienzo, el nuevo pacto que abriría un nuevo camino para entrar a la presencia del Dios del cielo y de la tierra. Y dice que estos soldados vinieron a Jesús y lo llevaron al pretorio, a toda la compañía de soldados.
Estamos hablando de gente que era experta para matar, gente que no tenía piedad, eran implacables en lo que ellos hacían. No había en ellos una pizca de sentir un pequeño dolor en contra de Jesús o de lo que ellos estaban haciendo. Hoy vivimos un tiempo donde nosotros miramos que lo que más se vende es la violencia, la pornografía, el adulterio, la fornicación, la mentira, la burla, el bullying, el escarnio, el levantar, escuche bien, y condenar a las demás personas. Eso se está viviendo a nivel mundial, a nivel de las redes, es lo que más vende. La traición, las malas expresiones, es como que hay que celebrarlo porque el mundo lo celebra. Hoy estamos celebrando al que murió sobre la cruz. Hoy estoy celebrando al que vive por los siglos de los siglos, al que tuvo el poder de vencer a la muerte y de vencer al imperio romano. Ellos no existen, pero Cristo está sentado a la diestra de Dios. Mira qué importante, porque nosotros miramos en el verso 28, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Le desnudaron, se burlaron de él. El verso 29 dice: y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, y con una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. ¿Cuántas personas creen que pueden jugar con Dios? ¿Cuántas personas creen que pueden engañar a Dios? Nadie puede engañar a Jesús. Nadie puede engañar a Dios. Y Jesús está ahí enmudecido, como dice Isaías. No abre su boca, porque no busca lo suyo propio. Busca lo que es del Padre. Busca el reconcilio de la humanidad con el Dios de misericordia. Busca hacer el pacto eterno. Y a causa de buscar ese pacto tiene que ser humillado, quebrantado en dolor y en desesperanza. Mire que es increíble, el verso 30 dice que escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban la cabeza. ¿Qué hacían con él? Escupiéndole. Hoy miramos una iglesia endeble, una iglesia que con una mirada se tambalea, una iglesia que con escuchar algo a lo largo allá, como no es ni un león el que ruge, sino que puede ser un perro el que ladra, siente que ya no quiere congregarse. Jesús tiene que morir. Él sabe que la única manera para heredar el pacto es que debe derramar su vida y derramar su sangre. No hay otra manera. ¿Y por qué hablar de la cruz y del poder de la cruz? Lo escupieron. ¿Qué sentiría usted que lo escupiera? Aquí en este país se habla del racismo. ¿Tú sabes cuál es el antídoto para el racismo? La blanda respuesta aplaca la ira. Cuando tú bendices a las personas, porque cada quien da de lo que está en su corazón. Del corazón o de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Mire qué increíble. Es tan increíble porque podemos ver, después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron vestidos y le llevaron para crucificarle. Es un proceso. Hoy, y hablaba ayer en la clase, en la escuela de guerreros, con las hermanas que están viniendo y están alimentándose porque tienen hambre de la palabra, porque quieren crecer, quieren desarrollar. Hoy miramos nosotros que las personas les dan una palabra hoy en la noche y ya mañana amanecen profetas, doctores de la ley, doctores en divinidad. Es un proceso. Toda la vida de Jesús es un proceso. Se humilla, está con ellos 3 años y medio, les enseña la grandeza del servicio, les enseña el amar a los enemigos. Él lo dijo, que había que amar a los enemigos. Dígale eso a la iglesia de hoy y le aseguro que la iglesia de hoy no tiene, no quiere, no decide. Jesús vino para amar a la humanidad, aún hasta los que lo clavaron, lo escupieron, lo humillaron, lo quebrantaron. Yo me imagino a Jesús sintiéndose solo, ¿sabe?
humilde, sencillo entre la gente. Pero sencillo. Un hombre que sus hechos hablaron por él. Los ciegos miraban, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos se levantaban. Y viene a memoria algo, porque es bien importante. Siempre criticaban a Jesús cuando Jesús decía a la gente: tus pecados te son perdonados. Ellos siempre murmuraban, porque el religioso siempre murmura. El que tiene herido el corazón, lo único que puede hacer es herir a otro. Debemos dejar que el Señor sane nuestras heridas. Debemos de ser libres de toda herida, porque conoceréis la verdad, dice la Escritura, y la verdad los hará libres. No podemos vivir engañándonos a nosotros mismos. Tomaron sus vestidos y trajeron para crucificarle. Es un camino, es una ruta angosta en medio de la multitud, que una semana antes gritó: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy estaban diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, mátenle. Solo es un carpintero. Es tan increíble para nosotros, porque no se hablan de estos temas. Se habla de bendición, de prosperidad, se habla de unción, se habla de muchos temas psicológicos y toda la cuestión, pero no se habla del poder de la cruz. Él tiene que tomar su propia cruz, una cruz que te pertenecía a ti y a mí, no le pertenecía a él. Tiene que tomar la cruz que le puso Roma, porque Roma se cree poderosa en ese momento, que tiene el poder para tomar la vida de Jesús. Y no es que tuviera el poder para tomarla, Jesús la ofreció voluntariamente, porque Él tiene el poder para volverla a tomar. Qué poderosa esta palabra, ¿sabe? Qué poderosa. Le preguntaba a Dios: ¿de qué debo de hablarle a la iglesia? Háblales donde comenzó todo. Háblales que tienen que crecer, que tienen que madurar, pero para madurar y crecer tienen que estar juntos. Algunas veces pueden haber diferencias y algunas cosas, pudieran haber un montón de cosas, pero lo que tiene que prevalecer, dice la Escritura, es el amor. Y hablo del amor ágape de Dios. Hablo del amor ágape de Dios, del amor eterno de Dios. Hablo del amor verdadero del Señor, de ese amor, escuche bien, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron al lugar llamado el Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre. Escuche esto, mezclando con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Un vaso de agua no le pudieron dar. Un vaso de agua. El alma de nosotros necesita la palabra. El alma de nosotros necesita el poder de esta sangre. El alma de nosotros hay que recordarle las promesas de Dios. Al alma de nosotros hay que hablarle al pie de la cruz, para que sea estremecida, para que la naturaleza pecaminosa o adámica se sujete al Espíritu de Dios. Tiene que ser quebrantada la palabra. Escuche, la carne siempre busca las cosas de los hombres. Jesús siempre buscó las cosas de su Padre. Nunca buscó lo suyo propio. Cuando nosotros queremos sobresalir, cuando nosotros queremos ser vistos de los demás, entonces realmente no está gobernando el espíritu, sino la carne. Usted no mira a Jesús buscando nada, solo hacer la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pregunto, ¿estarás dentro de esa voluntad? No me contestes. Quiero que te hagas una radiografía al pie de la cruz. El verso 35 dice: y cuando le hubieran crucificado, dice, repartieron entre sí sus vestidos. ¿Tú sabes lo que es crucificarle? Son los clavos en las pies y en las manos, o en las manos y en los pies, sobre el madero. Solo piensa por un instante al pie de la cruz el dolor de cada clavo, pasando sus manos, pasando por los tuétanos, pasando por las coyunturas,
Imagínate los pies. Si hay personas que si le quita los zapatos y los pone a caminar encima de piedras, no pueden caminar. Ahora imagínate el clavo pasando los dos pies. Aparte del flagelo o los látigos que había recibido en su espalda, en su dorso, en su pecho y en su rostro. Las escupidas eran cuestiones para Jesús. Dice que él menospreció el oprobio y el menosprecio y se sentó. El menosprecio de la cruz y se sentó a la diestra de Dios, dice el libro de Hebreos. Pero para mí es increíble porque nosotros miramos y debemos de entender que el poder de Roma, Poncio Pilato representaba Roma y su poder, y la cruz representaba parte de ese poderío. Pero un simple carpintero lo cambia todo. Un hombre sencillo que habló de amor. Un hombre que dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Un hombre que dijo: yo soy el pan del cielo, el pan de vida. El que viene y come de mí, dice la palabra, nunca tendrá sed ni hambre jamás. El que dijo: yo soy la puerta, la resurrección y la vida. El que caminó sobre las aguas, el que le hizo bien al pueblo y que estableció justicia a los pobres, que anunció una verdad de liberación. El que llegó y que cuando llegaba una escena y los demonios temblaban y se arrodillaban las personas manifestadas y decían: tú eres el Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Es ese mismo Jesús que tiene que morir. Es ese mismo Jesús que tiene que ofrecerse en cuerpo y alma. Escuche bien, Poncio Pilato tiene que decidir juzgar al autor de la vida. Su pecado está escrito todavía. El pecado de Poncio Pilato. Mire qué increíble. Nosotros muchas veces juzgamos a las personas por su apariencia. Juzgamos a las personas por la posición que tengan. Juzgamos a las personas por el vestuario que pueda hacer. Juzgamos a las personas por poder estar enfermas o porque no comparte con nosotros los mismos ideales. Jesús no juzga a nadie. En ese momento Él quiere solo restaurar la conexión o la relación entre Dios y la humanidad. No le interesa más que eso. El poder de la cruz. Él tenía que escoger, Poncio Pilato, entre un maestro y un homicida como Barrabás. Él tenía que llevarlo a cabo, pero ya estaba escrito. Varón experimentado en dolores, en quebranto. Dice que como que escondimos el rostro de él, dice Isaías. Y nosotros miramos porque leíamos y comenzamos a leer. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Usted lo puede leer. Su pecado fue en el cuerpo de Jesús, no en la cruz. Fue en su vida, en el cuerpo. Tuvo que llevar su rebelión, su pecado, su indiferencia. Cuando hablamos de una iglesia que debe de orar, usted mira todas las religiones que tienen una disciplina para orar. ¿Sí o no? Están disciplinados para orar. Dígale al pueblo cristiano que ore. Tiene sueño, tiene hambre, está cansado. Pero Jesús pudiera tener todas estas cosas, pero Él tiene que llegar hasta el lugar donde debe de entregar su vida como una ofrenda de olor fragante. Cuando tu corazón está dispuesto, David dice: le quité el sueño a mis ojos. Yo te pregunto, ¿alguna madrugada has sentido el deseo de postrarte y de orar? Y de hablar con Jesús. Y decirle: estoy aquí una vez más. A mí me encanta leer a David porque David decía: de madrugada escucharás mi voz.
¿Cómo necesitamos nosotros poder saber cada una de estas cosas? Los azotes, la mofa, la corona de espinas. Escuche bien, le pusieron a Jesús una corona, pero no le hicieron rey. Se burlaron. ¿Será que realmente Jesús es el rey tuyo? ¿Y por qué no mueres a tu comodidad? ¿Por qué no mueres a ti mismo? ¿Por qué no mueres a tus argumentos? ¿Por qué no mueres a todas aquellas cosas que te apartan de Dios? ¿Por qué no mueres? Recordando una de las prédicas de las hermanas, hay cosas que se convierten como en ídolos para nosotros. Una de ellas puede ser ese bendito teléfono. Escucha. Puede ser un trabajo. No te digo que no trabajes. Estamos más dispuestos para cualquier cosa, pero no para Jesús. ¿Por qué no ayunas? ¿Por qué no vigilas? ¿Por qué no se congrega la gente? Porque simple y sencillamente el Jesús que yo te predico hoy no es tu rey. Tú te burlas y te mofas de él. La gente quiere que usted corra a donde están ellos. Jesús no es bombero de nadie. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras éste pueda ser hallado. Y Jehová está en su santo templo, dice la palabra. Y es hallado de todos los que le buscan. Porque también Jesús dijo, y está escrito: el que viene a mí yo no le echo fuera. Le decían: salve, rey de los judíos, pero no era su rey. ¿Será que Jesús es tu rey? Y viene a memoria algo como un rema en mi corazón, de un hombre que le debía a un rey 500 denarios. El rey lo llamó a cuentas y le dijo: a causa de lo que tú me debes irás preso. Tomaré a tu esposa y a tus hijos como mis esclavos para cobrarme la deuda que tienes conmigo. Y dice que aquel hombre se arrodilló, se postró y suplicó y rogó a aquel rey. Y dice Jesús, en la palabra está escrito que este rey fue movido a misericordia. Hoy no hay misericordia en ningún lado. Hoy lo que hay es soberbia, altivez, orgullo, vanidad y vanagloria. Eso es lo que nosotros vivimos hoy. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Es este que murió en esta cruz, es el mayor. Y a él doy la gloria con todo mi ser, con todo mi corazón. Para mí es impresionante, porque nosotros miramos, este rey es movido a misericordia. Y le dice: no lo hagas, yo voy a pagarte. Y como el rey sabe que no le puede pagar, le perdona la deuda. Pero este, puesto afuera, allá afuera, dice que encontró a uno que le debía 50 denarios y lo tomó por el cuello prácticamente. Y no lo dejaba en paz y le decía: págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Y dice que lo ahogaba pidiéndole que le pagara. Cuando hablamos de perdonar, la gente dice: es que lo que me hizo tiene que pagarlo con creces. Ese es un espíritu de rebelión, de falta de perdón. Dios no está ahí, ni Cristo Jesús. Y dice que los que servían al rey escucharon que este hombre apretaba tanto y ahogaba a este hombre, y fueron donde el rey, y el rey mandó a llamar al que le debía 500 denarios y le dijo: dicen que tú le estás cobrando a este porque te debe 50 denarios. Estoy parafraseando lo que dice el texto. No te condoné o no te perdoné la deuda. No tenías que hacer tú lo mismo. Por cuanto no lo hiciste, serás echado a la cárcel. Jesús dice: ponte de acuerdo con tu adversario, porque cuando seas echado en la cárcel no vas a salir, dice, hasta que pagues el último cuadrante. Es seria la palabra. ¿Por qué decimos que Jesús es nuestro rey? Y cuando le adoramos, nos bloquean las deudas, nos bloquean las situaciones, las circunstancias y las cosas que nos rodean. Cuando Jesús es tu rey, tú te gozas.
Cuando Jesús es tu rey, tú tienes confianza. Cuando Jesús es tu rey, tú caminas en libertad. Cuando Jesús es tu rey, tú eres libre para declarar la grandeza de nuestro Dios. Los romanos vistieron a Jesús como rey con esta túnica escarlata, la corona de espina. Esta corona de espina sería sumamente dolorosa. La corona de espinas tuvo que ver con una burla y con un dolor. Aquí estaba el rey de los judíos siendo humillado y quebrantado. ¿Por qué dices que yo soy tu rey? Dice Jesús. Y cuando yo te llamo en la madrugada no te levantas. ¿Por qué dices que yo soy tu rey? Y estás viendo cuánto gastas de gasolina para venir a la iglesia. Porque siempre somos buenos para sacar cuentas. Hasta el día de hoy, dijo Jacob, lo que yo soy y lo que puedo llegar a ser, me lo ha dado Él. Si le digo a Dios que le doy mi vida es de Él. Si le digo de mi familia es de Él. Si le digo del trabajo, de las fuerzas, de las finanzas, Él es el que la da cada día. Todo le pertenece a Él. Entonces, ¿qué puedo darle? Puedo rendirle alabanza y adoración, pero naciendo desde mis entrañas con profundidad. No porque tenga dolor, sino alegría y gozo, porque soy libre a causa de la sangre de este cordero inmolado. La adoración genuina no viene a través de la burla. No viene de quien canta más bonito, ni quien alza más la voz. Viene de un corazón sincero y de un corazón que se contriñe o está contrito y humillado cada día buscando. Entonces, cuando tú cantas, tu canto trae gozo y alegría, primero al corazón de Dios y de ahí al corazón del pueblo y de ahí al tuyo. Qué importante es poder conocer y saber. Se burlaron. Me impresiona esta palabra porque dice el verso 53:7 de Isaías, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, dice la palabra. Mire lo que dice: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Siempre me he preguntado cuando leo este texto, ¿por qué se quedó callado? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo orar y hacer otras cosas y pedirle al Padre que interviniera? ¿Sabes por qué no lo hizo? La conclusión o la revelación que había llegado es porque te amaba a ti y me amaba a mí. Por eso lo hizo. Mire lo que dice: por cárcel y por juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fui herido. Cuando nosotros hacemos lo contrario, entonces estamos rebelándonos contra Dios. Es fácil rebelarse contra la autoridad. Es fácil. La autoridad está representativa en todos los aspectos de la vida del ser humano. En todo el ámbito social, político y donde lo quiera ver, usted va a ver la autoridad de Dios reflejada, aunque el hombre no lo quisiera reconocer. Amén. En todo está la autoridad. En el hogar es el padre. Al no estar el padre es la madre. Amén. En una iglesia es el pastor. Pero en todo, en la sociedad puede ser un gobernante, un presidente, un gobernador, un alcalde, un policía, representando la autoridad de Dios. Pero es tan fácil denigrar a la gente hoy. Es tan fácil levantar falsos a los demás. Todo lo que este imperio romano hizo fue falso en contra de Jesús, porque Jesús era genuino. Usted debe de ser un cristiano genuino, sin doblez de ánimo. Un cristiano que le está diciendo a la gente: quiero que vaya conmigo a la iglesia porque Dios tiene una palabra para cambiarlo y transformarlo.
Algunas veces le decimos a la gente: estoy orando por ti, y no lo hacemos. Eso es una mentira. Y Dios no anhela, Dios condena y aborrece la mentira. Cuando le toque orar por alguien, pues no lo publique, solo hágalo, porque en el tiempo del Señor, el Señor te levantará y se glorificará en tu oración. Hoy vivimos en ese tiempo, en un tiempo donde el que más grita, el que más muestra los dones, ese es el que está caminando con Dios. Los dones tienen un dueño, no el que los ejercita, el que los dio. Y a ese dueño y a ese Señor que se llama Jesús de Nazaret, yo doy la gloria, la honra y el honor, la alabanza. Una iglesia que quiere caminar viviendo de evento en evento, sí debería de ser una alegría y un gozo venir a la casa del Señor y gozarnos en Él y bendecir el nombre del Señor, bendecir su nombre. Cántale con todo lo que tú eres, con tu mente, con tu corazón, con tus fuerzas. Canta viviendo cada una de las cosas que cantas para Dios. Y si no te sabes una alabanza, hay palabras de gratitud en el corazón. Y si no tienes palabras de gratitud, tus lágrimas pudieran ser una adoración delante del Rey de Gloria. Qué importante es poder conocer. Mire lo que dice: y fue dispuesto, el verso 9, y fue dispuesto, dice, con los impíos, y su sepultura con los ricos, y fue su muerte, aunque nunca hizo mal ni hubo engaño en su boca. No le hizo daño a nadie. A nadie. No hay nadie que pueda testificar que Jesús les hizo daño. Jesús solo les hizo bien. ¿Qué te ha hecho Jesús a ti para que tú seas indiferente? ¿Qué te ha hecho Jesús a ti para que no controles las mentiras? ¿Qué te ha hecho Jesús para que tú no lo busques? ¿Qué te ha hecho Jesús? Porque a mí me dio la vida y la libertad. Hay que ser apasionado por Jesús. Hay que ser apasionado por lo que el Padre lo mandó a hacer. Un avivamiento comienza cuando el corazón se abre y comenzamos a hablarles a los demás de quién es Jesús para nuestra vida. La gente me habla de fútbol, de tecnología, otros, los jóvenes, de música, de diferentes tipos de cosas hablan. Y les digo yo, esto en el principio no fue así, porque la música fue creada para adorar al Señor. El pecado del diablo fue que él quiso ser semejante al Altísimo y sentarse en el trono de Dios. Pero él fue creado para adorar a Dios, y que el Señor lo reprenda en el nombre de Cristo Jesús. Escucha, tú y yo fuimos creados para adorar al Rey, pero tiene que venir una alabanza genuina. Tiene que haber un deseo vehemente de hacerlo, un pensamiento controlado. Es tan importante poder reconocerlo hoy. Golpeado, escupido, insultado, supuestamente por los soldados romanos de bajo rango, la corona de espinas fue la culminación de su burla, tomando una corona como símbolo de realeza y de majestad, convirtiéndolo en algo doloroso y denigrante. Tú puedes ser de cualquier religión del mundo y no pasa nada. Si tú dices malas palabras, si tú tomas alcohol, si tú haces pecado, lo que sea, no pasa nada. Pero si tú eres cristiano evangélico, comienzan a señalarte. La diferencia es que Cristo vive en ti y en mí. Pablo dice: mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne para la gloria del Hijo de Dios. Estoy parafraseando este verso. Para los cristianos, la corona de espinas es un recordatorio de dos cosas. Jesús es efectivamente el Rey de Reyes. Número 1. Un día todo el universo se inclinará a Jesús como el Rey y Señor de señores. Lo dice Apocalipsis 19, verso 16. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Lo dice el otro texto. Escucha bien.
Lo que los soldados romanos pensaron como burla fue en realidad la imagen de dos funciones en Cristo. La primera, del siervo sufrido, y el cumplimiento de la profecía del Mesías. Dos cosas importantes. Wow. Jesús sigue cambiando corazones, sigue cambiando familias, sigue cambiando naciones, sigue tocando y haciendo milagros. La segunda, la del rey del Mesías, porque con el poder de la cruz, o el poder que representaba esa cruz para Roma, hoy Jesús los había vencido, y el poder de misericordia y de amor se manifestaba en el cuerpo, derramando la sangre sobre la cruz del imperio romano, y se convertía en un símbolo de muerte para Jesús, pero de un camino nuevo para todo aquel que en él cree. Escuche, porque él dice que de tal manera amó Dios este mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No adoramos la cruz, no me vaya a malinterpretar. Ni Cristo quedó en la cruz vencido. Él descendió a la cruz, fue a la sepultura, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. El poder de la cruz no estaba en la cruz, estaba en un carpintero humilde y sencillo. ¿Sabes que el amor de Jesús nos reclama desde la cruz? Yo quiero ir terminando aquí. Escucha bien. Con todo esto, dice el verso 10 de Isaías 53, verso 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Escucha bien. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Jehová es buena, agradable y perfecta. Tendría que venir a morir por nosotros. La gracia de Dios, que gustase la muerte por todos. Mire, busque Hebreos capítulo 2, verso 9, para ir terminando. Escuche bien. Hebreos capítulo 2, verso 9, mire lo que nos dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Es palabra de Dios a que estamos declarando. Es palabra de poder, de autoridad. ¿Cuántas personas, si realmente Jesús es tu rey, le has entregado toda tu vida realmente a él? Todo. Tus sueños, tus anhelos, lo que eres, lo que puedes llegar a ser, todo le pertenece a él. En este camino pueden haber oportunidades y te pueden salir cosas que pueden estarte diciendo. Hay gente que dice que Jesús es su rey y trabaja 7 días a la semana. Jesús no es tu rey. Tu rey se llama el dinero. Ese es tu rey. Y al final, ¿para quién vas a trabajar? Mire qué importante. El látigo que lastimó a Jesús se hizo brotar sangre, como la corona también en su frente. Cuando únicamente aparentamos, lastimamos a nuestro Señor. No se puede vivir de apariencia en la vida cristiana. O eres cristiano o no lo eres. Y no hablo de los hechos que tú puedas llegar a hacer, porque la fe es por obras y las obras tienen que tener fe también. Pero no eres salvo por las obras, eres salvo por la fe. Dios te ha puesto en un lugar, en lugares celestiales hemos sido puestos y bendecidos con toda bendición, dice la palabra. Pero la gente quiere hacer cosas como para ser el predilecto o alcanzar el favor de Dios. No, si el favor de Dios se dio por gracia, entonces cuando tú recibes la gracia estás caminando en el Espíritu, pero cuando haces lo contrario estás ofendiendo al Señor. No sé si me estoy explicando. Cuando tú quieres sobresalir, entonces no es Dios, no es el Espíritu de Dios, es tu carne. Jesús es sencillo y humilde. Salve, Rey de los judíos, no solo es que se califica en morir por nosotros el Señor Jesucristo,
sino que se entrega a sí mismo por amor a ti y a mí. Dice el Señor: ¿por qué me llamas rey y no hablas conmigo y siempre te quejas diciendo que estás solo y sola? ¿Por qué me llamas rey sanador y no recibes mi sanidad? Yo ya llevé la enfermedad a la cruz. ¿Por qué me llamas rey y ya días no escucho sinceridad en tus palabras? ¿Por qué me llamas rey si te entregas a otras cosas menos a mí? ¿Por qué me llamas rey si estás igual a la primera pareja de Adán y Eva que se escondían de mí en el huerto? ¿Por qué me llamas rey si tu corazón no siente por mí? Tu vida debe de dar fruto y testimonio. Tu vida debe de alcanzar a otros. Tu vida debe de anunciarme a mí, dice día con día. Tus pensamientos deben de estar alineados a los míos. Tu corazón tiene que palpitar con el mío, porque sigo caminando al paso que tú das. Sigo caminando contigo. Y yo termino aquí. ¿Cuántos quieren este rey? Si tú quieres este rey y has escuchado esta palabra, para aquellos que nos siguen en las redes sociales, en la Unión Americana, en España, en Italia, en Suiza, en Francia y en otros lugares donde nos escuchan, en Centroamérica, en México, en otros lugares también en América del Sur donde están escuchando la palabra, y tú quieres a este rey verdaderamente que gobierne tu vida, dilo conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y hoy te pido perdón por mis pecados, por mis mentiras. Lava mis pecados e iniquidades con el poder de tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. El día que vengas me iré contigo. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo para salvación y reconciliación, bienvenido a la familia de Dios. Déjanos saber en los comentarios, porque estamos orando. Hay un equipo orando por las necesidades de cada una de las personas que están dejándola. Que Dios te bendiga.